camí a l'èxit, amb Imma Àries. En aquests moments estem aquí amb Carlos Villarrubia. Entro directa, porque claro... Claro, yo creo que hay un puente ya de comunicación, ¿no? Absolutamente. Que viene de siglos y siglos y pues siglos, sí. Más allá de la Wikipedia, ¿no? Esto es algo que todas no mienten un poquito. Edad, ¿no? Estamos abriendo, ¿no? Estamos abriendo puertas, aún a pesar de nosotros mismos, ¿no? Pero estamos abriendo puertas, abriendo ventanas a otro tipo de conocimiento, un conocimiento más emocional, pero no un conocimiento emocional programado, sino un conocimiento emocional sentido a través de abrir el álbum de los sentidos. Correcto. Hoy vamos a hablar, el título es Acércate más. Acércate más, como aquel bolero, ¿no? Como sí. aquel bolero. Canta, que tú sabes. Bueno, lo iremos introduciendo algún fragmentillo tipo estribillo pues para sorpresa. Sí, aquel bolero que se cantaba mucho en las... No es por hacer vintage ni nostalgia ni cachitos, ¿no? Pero se cantaba en esas situaciones donde había esa sensación de proximidad que ahora es muy necesaria, no recuperarla, sino ir hacia otro tipo de proximidad. Hacia otro tipo de proximidad. No estamos añorando aquella proximidad un poco de penumbra, ¿no? Que de alguna forma se había leído a través de lo que eran los intérpretes o los exégetas del bolero, de cuando bajabas a aquellas zonas reservadas y tenías ese acercamiento. Para mí el bolero, ya sabes que he escrito muchos boleros, tiene otro carácter más luminoso, más festivo, más precisamente de abrir el corazón, el alma, al paisaje, a la geografía, ¿no? Y tiene también ese carácter de vocación de línea a través del tiempo, como dicen Alma de Bolero, o Amo el Bolero, o qué sé yo, en Chica de Papel. Pero fundamentalmente es eso, es decir, tenemos que ir a otro paradigma, como dicen ahora los modernos, es decir, donde toda la tecnología que nos acompaña a tener esa sensación de vértigo, de proximidad a personas o sensaciones que ni siquiera estamos tocando, atrevernos a pasar a la otra orilla. Muy a menudo ahora, habíamos hablado en otros capítulos del miedo al amor, ahora hay el miedo a la proximidad, al tacto, ¿no? Al sentido del tacto, que es uno de los sentidos más reprimidos, ¿no? Más reprimidos que tenemos en estos momentos. Sí, no te das la mano, no te abrazas. Entonces, no. Sí, pero además el abrazo no como dependencia, ese abrazo para abrir la puerta, para de alguna forma desencallar la nave embarrancada, ¿no? Que se ha quedado en el puerto y no hay manera de sacarla adelante porque tenemos que seguir navegando, que seguir amando, ¿no? Yo escribía hoy que todas las noches cuento luceros que me acompañan más allá del sueño y que cada momento lo gozo y paladeo y a cada luna le regalo un beso, ¿no? ya hizo la poesía, pim pam. Entonces, claro, a cada una le regalo un beso porque creo que estamos siendo demasiado avaros con los besos, ¿no? Estamos siendo, digo beso en el sentido amplio de la palabra, también la caricia. La caricia tiene algo de indagador, siempre que no sea opresora, ¿no? No es el abrazo del pulpo, pero es algo indagador. Toca los puntos sensibles, nos reactiva los sistemas nerviosos, nos hace salir del sofá de la incertidumbre. Se atreve a pasar zonas aparentemente virginales, entra en bosques comprometidos. Es atrevida, la caricia es atrevida, son labios sin espadas y por tanto son como focos que iluminan zonas de sombra y eso lo necesitamos porque necesitamos el amor, necesitamos la pasión, acercarnos a esas nuevas playas de la pasión y necesitamos ese, como decía el bolero, acércate más y más y más, pero mucho más y bésame así, así, es decir, esa cosa que decía y que tarareaba también Nat King Cole, ¿no? Y que se cantaba en los patios de vecindad, que era curioso porque Nat King Cole no conocía apenas de español, ¿no? Pero él por la imitación o por los sentidos que tocaba, pues traía esos boleros que eran de Osvaldo Farrés, por ejemplo, el autor de Quizás, que eran de Roberto Cantoral, en fin, de los grandes clásicos del bolero, tanto mexicanos como de otros países de Latinoamérica, y que nos daba esa sensación que va acompañada no de la palabra en sí, porque sí ahora nosotros evidentemente jugamos a los emoticonos, ¿no? A todas esas cosas para decir cosas que tendríamos que decir con las palabras. Tenemos que recuperar las palabras. Los emoticonos también están bien, forman parte de un sistema de lenguaje. Ya sabes que yo trabajo mucho con lenguajes multimedia
Entonces todo es complementario, no hay nada que se oponga a lo otro. Es decir, lo importante es que cada cosa, cada signo de puntuación o cada representación de nuestra luna idiomática nos va abriendo espacios que desconocemos. Por lo tanto, cuanto más vocabulario de todo aspecto tengamos, de imágenes, de palabras, de ritmos, tendremos más explicación para nuestros estados de ánimo. Visitaremos menos a mis amigos psicólogos. No, porque lo vamos a resolver nosotros. Entonces, digamos sí. que resolverás tu propio crucigrama. Sí, sí, seguro. Claro, continuamente ya sabes que mi trabajo de compositor, de guionista, de director de cosas, estás en contacto con toda la gente, los actores, los otros creativos, los cantantes. Hay una cosa que está dominando ahora que es el sentido de la ansiedad. Yo creo que es uno de los grandes males que tenemos en estos momentos. La gente no le da ciencia, paciencia. Para que amanezca la amapola es dejar que aparezca la amapola. Y cuanto menos te fijes en la amapola aparecerá con más fuerza. Claro. Y así el jazmín y el clavel y los robles, y brotarán los árboles y aparecerá la primavera, muy a pesar de nuestra propia prisa. No aparecerá ni antes ni después. Pero en un tiempo diferente del que nosotros hemos programado. Siempre. La gente está ansiosa por tanto correr o querer resultados que no toca que lleguen. Vamos a ver, ¿no? hay una parte, si tú corres mucho, pierdes intensidad. Claro. La gente confunde la intensidad con el vértigo. La intensidad es el momento preciso. Es la concentración de toda nuestra fuerza mental y anímica en un momento preciso. Es esa mirada que enamora. Pero que si tú estás continuamente tejiendo una envoltura, tejiendo una especie de capa enamoradiza sobre tu objeto de deseo, sobre su tierra de deseo, no lo vas a conseguir. Sin embargo, esa mirada puntual es como un rayo que penetra, es un rayo que se produce de forma espontánea y consigue que se produce ese aplique como si fueran las cápsulas espaciales en el cielo. ¿Cómo te explicas, Carlos? Me encanta. Tú sí que tienes en el cielo vocabulario. para que luego pueda lo del bolero que tenga sentido, claro. Sí, claro. Para que el bolero no tenga ese carácter. Los autores de boleros eran y son... y somos, ¿no? Pues somos gente apasionada, bohemia y en absoluto derrotistas. O sea, cuando estás haciendo eso, estás haciendo un poco caricatura, o sea, haciendo un exorcismo de ese sentimiento de agonía que acompaña muchas veces a lo amoroso, ¿no? Pero fíjate que en ese bolero hay también un guiño sarcástico que dice, pero besa pronto porque si no... me voy. Sí, no me voy pero zumbando. Fíjate que ese bolero, cuando lo escuchábamos hace años... Sí. Actuábamos de una forma. Si hoy en día ese bolero lo escucháramos, ¿de verdad que nos acercaríamos? Pues sí, porque ese ¿Cómo bolero... está la vida vamos hoy a en ver, día? Es que ese bolero, como otros muchos, siguen siendo de los temas más vendidos en infinitas versiones en todo el mundo, no solo en el idioma español, sino en sus traducciones en inglés. Y sí. Fíjate que, por ejemplo, quizás, pues lo ha cantado desde Michael Bublé hasta cantidad de gente, cada uno incluso en sus propios idiomas. Porque... es verdad que las palabras nos pueden sonar a veces antiguas, pero tenían una combinación rítmica que sabían abrir el corazón. Es lo que hemos hablado muchas veces y ahora cuando hago presentaciones y demás muchas veces me explican o me preguntan cómo hacer y cómo llegar al corazón a través de una canción y hablo de lo que es partir las sílabas, de lo que es el corazón, ¿no? De lo que es diferente cantar vivir así es morir de amor que cantar vivir así es morir de amor, es decir, porque ese efecto interiorizado, que es el que hacía Camilo, por ejemplo, al componerlo, al cantarlo, hace que tú puedas interiorizar la canción y ver que eso tiene un sentido, porque tú estás haciendo una reflexión sobre una experiencia acumulada. En este caso es una experiencia de muchas decepciones amorosas. Entonces, claro, cuando tú estás lanzando la idea desde tu propio espacio mental, no puedes decir vivir así es morir de amor. Hay un momento donde reflexionas y repasas, haces un efecto retrovisor y dices vivir así es morir de amor. Bajas hacia tu interior y de tu interior luego sales hacia afuera, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, Rafael hace el fabuloso Mi Gran Noche, no dice hoy para mí es un día, dice hoy para mí es un día especial, porque va hacia el amor prohibido, va hacia el amor oscuro, ¿no? Lo famoso de amor oscuro es una la canción. gente de amor no oscuro. Tiene esa percepción. Entonces, Lo que pasa es que no sabe explicarla, no, pero sí la llega. Tiene, claro que la tiene, por eso llegan las canciones, por eso son mensajes universales.
sí. Por eso son mensajes universales. Por eso en esa canción, que era de Salvatore Adamo, que se la escribió Salvatore Adamo para Rafael, conociendo un poco la filosofía vital de Rafael, pues se puede sentir identificado el amor en todas sus fórmulas y opciones, y también lo que de prohibido marginal tienen determinados amores, ¿no? La noche, lo oscuro, y hoy podré acompañar con mis caricias allí donde no me vean, allí donde habrá un espacio de fiesta, allí donde habrá un espacio de percepción de libertad. Eso no solo se dice con las palabras, sino se dice con la entonación. Sí, sí, es y muy se dice con la importante. forma en la que lo comunicas. Eso es Por muy eso importante. llegan, por eso triunfan. O sea, un sí. te quiero puede sonar a repetido y un te quiero puede sonar a mucha verdad. Por supuesto, depende. Entonces, sí. claro, nosotros tenemos que saber, muchas veces hemos perdido esa percepción que antes era de forma instintiva, se producía casi de forma instintiva, porque como es evidente que teníamos un contacto con la naturaleza de pequeños, o bien venían del mundo rural la gente, o bien pasaba muchos veranos en el mundo rural. Y eso era una escuela inconsciente de ver cómo funcionaban las cosas, de ver cómo cuando en la comunicación con los animales, con las plantas, con todo, no dependía que le dijeras, oye, ven. No, porque hay determinada raza de perro que le dices, oye, ven a un martillo y no te viene. Pero dices, oye, ven, por favor, y te viene. Es decir, le reconoces una autoridad y casi se lo pides, por favor. A otro se lo tienes que pedir de otra manera. Eso lo aprendes en la dinámica de la percepción, de la conexión, con lo que es con aquella parte de nosotros que no está todavía pervertida por la cultura, entre comillas, que está muy bien la cultura, pero... O por la mente. O por la mente, no, la mente no es así, porque si la dejas libre sí, pero esa cultura académica que hace muchas veces censura de todo eso porque lo considera subcultural o irracional. No. O sea, en el gran defensor que soy, como sabes, de las canciones y del lenguaje de las canciones, y me peleo con los poetas, que luego ellos sí, en verdad, que en privado me piden que cómo pueden colocar sus textos para sacar la pasta, pero bueno, vamos a perdonárselo. Entonces, pues son buena gente. Ese tipo de cultura de masas es muy necesario, como ya dijo Humberto Eco, como dijo García Márquez, Vargas Llosa y compañía, ¿no? Reivindicando incluso el folletín de Corintellado, las telenovelas, etcétera. Determinados tipos de telenovelas, Cabrujas, Boris Izaguirre empezó como guionista de Cabrujas, ¿no? Y había gente excepcional, como antes había la novela por entregas, ¿no? Que se publicaba en los periódicos, y que grandes escritores del siglo XIX y del XX, tanto en Francia como en España, pues lo practicaran, ¿no? Y que si al principio dejaban, pues eso es muy popular, determinadas élites decían que no, porque ese tipo de expresiones culturales tienen una clave emocional que no tienen las otras. Bueno, la emoción no está en las aulas, no está en las bibliotecas. No. Está bien, las bibliotecas están muy bien, hay que leer mucho, pero hay que vivir más. Hay que vivir más. La lectura sin la vida, no, porque acaba, como veo en muchos contenidos de internet, incluso de gente muy inteligente y preparada, que el 90% son citas. Y tú no puedes vivir a base de citas. Es tu vida. Y por lo tanto, con mayor altura o menos altura, tú tienes que expresarte emocionalmente cómo sientes tu vida. Siempre tendrá un matiz diferente al del otro. Siempre, no somos iguales. Y eso será enriquecedor. Y de alguna forma enamorarás o conectarás a partir de eso. Vale. Y ahora eso que decías de los capítulos que van saliendo, antes salían en el periódico, ahora es la serie, ¿no? Ahora tenemos todas las... Sí, la serie, lo que pasa es que la serie hay una semanal... sí, las series, bueno, algunas sí siguen un poco esa lógica, pero bueno, sí son aportaciones dentro de lo que es el lenguaje popular, es el cambio, pero es la reivindicación también de tú irte encariñando con una serie de personajes, por muy tremendos que sean, irlos humanizando, irlos incorporando a tu vida diaria, y ahora con la capacidad que tienes, pues de verlos por la multipantalla y por los sistemas de conexión a cualquier hora. Ha cambiado mucho. La vida, yo participo en cantidad de debates, el viernes hago otro también para Radio Sapiens sobre el porvenir y demás. Soy un gran defensor del porvenir. Fíjate, con los años soy cada vez más enamorado del porvenir, aunque el tren me pase por encima y me lamine. Hay porvenir, Carlos. Sí, hay mucho porvenir. Claro, hay porvenir, y cada día que faltaría. vivimos es mejor que el anterior.
Pues cada día que vivimos es mejor que el anterior. Cada segundo que vives es mejor que el anterior. Pues seguro. Porque es un segundo y un día ganado a la muerte, a la oscuridad. Si lo ves así, aún más. Entonces todavía más. Todavía más, sí. Y desde esa voluntad también, en ese diálogo continuo con la muerte, que tampoco es una enemiga, que tampoco es el demonio, sino que forma parte de nuestra propia esencia. Seguramente venimos de la oscuridad y vamos a ella, y en ella hay una nueva forma de claridad. Pero en esa convivencia lo que nos pide de alguna forma es que seamos activos en la voluntad de vivir. Eso no quiere decir que tengas momentos bajos, momentos valle, momentos de arriba, momentos abajo, pero eso forma parte de lo que sería la digestión de todos los acontecimientos que te están ocurriendo. Es importante que los digieras y además es bueno que te duelan. Las cosas son buenas. Para amar hay que sufrir también, hay que tener dolor. Sí, se confunde a veces porque amar Vamos a ver, el acto de amor que más se conoce, digamos, emblemático de la vida es el parto. Y el parto es una transición entre el dolor y el amor, ¿no? Sí. Fíjate que incluso en ese punto de dolor, lo orgásmico, en el buen sentido, sobre todo incluso lo multiorgásmico, quien pueda tenerlo. Lo dejamos ahí, claro, no vamos a dar detalles. Ya hablaremos algún día del tema. Hablaremos algún día del tema vale. Porque, bueno, de las nuevas formas de sexualidad y todo eso. También es un gran tema, claro. Sí, claro que aquí sí. Porque se puede hablar de todo. Sí, hombre, porque vamos a hablar de forma respetuosa, claro, como siempre, ¿no? Cada uno... Pero que te quiero decir que es una forma de ampliar el espacio y de conseguir que ir desenhebrando esa enredadera que muchas veces nos envuelve, ¿no? Avanzar, ganarle espacio a la oscuridad, no tener miedo y también transitar. O sea, el orgásmico, como te decía, también es una transición de dolor. Hay un momento, cuanto más placer parece que alcances, no hablo de masoquismo, ¿eh? Entonces, cuando más placer que alcances, más transición de un momento dolorosa, porque de alguna forma te están destaponando el alma, ¿no? El orgásmico te están destaponando el alma. No, es una forma de decirlo. Sí, te están destaponando. No, de verlo, sino de verlo, exactamente, ¿no? Están destaponando el alma un poco poética para que la gente lo vea, ¿no? Pero por si hay público. Oye, el día que toquemos ese tema, miedo me das. Pero sí, hay que tener... Bueno, son temas completamente normales y que precisamente si no se han hablado para desmitificarlos, porque los habla uno desde la propia experiencia, porque eso no se aprende, o sea, por muchos teóricas y digamos, tutoriales que te hagan hasta que vives la experiencia real del encuentro con la mujer, de lo que pasa, de lo que deja de pasar, de aquello que alcanzas, que no dejas de alcanzar, de los climas, de los tiempos, de los ritmos. Eso hasta que no lo vives no lo conoces. Y luego además lo maravilloso del asunto es que en cada experiencia es un mundo completamente diferente, un universo diferente, porque así nos ha hecho la naturaleza, lo mismo que cada planta. Es verdad que todos los organismos vivos tenemos una conexión, ¿no? Una conexión natural, pero sin embargo todos tenemos una singularidad especial, ¿no? Es decir, es como un platito cocinado que la mano parece que con unos huevos fritos con patatas son iguales, pero no son iguales nunca en ningún sitio, ¿no? O una tortilla nunca es igual en ningún sitio. Bueno, pues así un poco pasa con todos los fenómenos emocionales que tenemos, ¿no? Es decir, cada persona le da un acento especial, por eso digo de alejarnos de ese culturalismo de las citas, porque si no nos vemos envueltos en un mundo que no es el nuestro. Nos vemos envueltos, que si Pessoa, que si Pirandello, que si Truman Capote, todo eso está muy bien, eso es cultura de lo que sea, pero no vivimos a lo Truman Capote, porque ellos tampoco vivieron a lo Truman Capote ni a lo Pessoa. Ellos inventaron una ficción a través de sus propios personajes y muchas veces es verdad que algunos se parecieron a sus personajes. Tú ya sabes que en mi época de guionista de programas culturales y reportero de televisión he hecho muchas biografías de escritores, ¿no? Y de Pessoa, de Pirandello, de Kafka, de infinito, y te das cuenta entonces de la disociación que hay entre lo que la gente entiende como mundo personal y lo que eran realmente sus vidas, ¿no? Sí, claro, o sea, nunca es... Si tú lees, por ejemplo, cuando hablábamos de los boleros, quizá uno de los máximos, Agustín Lara, ¿no? El de Piensa en ti, en mí, en todo, y yo qué sé, María Bonita, Noche de Ronda, etcétera. Era un hombre que, bueno, este hombre cuánto sufrí, pues era un vividor extraordinario, ¿no? Fue capaz incluso de hacer el Chotis Madrid sin apenas haber estado en Madrid, ¿no? Y es el emblema de Madrid, ¿no? Que habla de Chicote, etcétera, etcétera. Un poco como lo de Julio Verne con las novelas, ¿no? Sí, que incluso reproduce los faros que hay en Ibiza, en Formentera y tal, los reproduce y no había estado ahí el tío, o sea, es absolutamente genial. Bueno, porque los ojos de la imaginación lo pueden todo. Cuando tú activas el mundo de la imaginación, entras en contacto con un imaginario, un general, con una especie de inconsciente
colectivo que te llega a visualizar de la forma correcta lo que puede ser, ¿no? Sí, aunque no hayas estado. Aunque no hayas estado. ¿Llevas una camiseta, me permites, Carlos? Sí. Seguimos con el acércate más, pero esa camiseta pero no es hacemos publicidad, es de una creadora. Bueno, sí puedo decir que hay uno de los proyectos en los que me muevo está vinculado al mundo de la moda, que se llama Olas y Modas, y sin citar quién es la de esto, para no hacer publicidad, pero que es una creadora. Sí es verdad que me estoy moviendo sobre todo con las Instagramers o creadoras como Mireia Baldrí, como Cristina Pérez Barona en Zaragoza, o Edurne en Tudela, o alguna en Los Ángeles, es decir, para intentar hacer un proyecto precisamente sobre los modelos de belleza, sobre las asociaciones, sobre el juego de los colores, sobre toda esta historia, ¿no? Y esta pertenece a MB. Pero no vamos ahí lo dejamos. Sí, para no, pues vamos a respetar, me encanta. Bueno, Carlos, acércate más, a ver si la gente mañana, después de verte después de ver el programa, empieza a practicar el acércate más, ¿qué puede conseguir? ¿O qué le puede salir mal? Tiene que empezar también con la convivencia con su propia vecindad, tiene que empezar con la convivencia con su propio modelo de historia. No es solo un acercamiento de llevar al rincón oscuro, sino precisamente esa lectura que yo hago, por ejemplo, en boleros como Alma de Bolero, ¿no? Cuando hicimos el videoclip allá en Canarias, pues es todo el espacio abierto, no hay nada más. O sea, sí es verdad que la historia del hombre que se enamora de la mujer joven, que le recuerda a la mujer que conoció de juventud, que sabes, a primer amor y a juventud y todo esto, porque tú tienes alma de bolero, ¿no? Entonces la noche está moviéndose en la arena, etcétera, etcétera, toda esa atmósfera romántica. Todo es en espacio abierto, porque hemos querido siempre, yo todos los boleros y todas las historias amorosas, todos los temas amorosos, para mí es luz, para mí es claridad. Venimos de esa historia, un poco tipo lo que era el bolero del gran Moncho, del maestro Moncho, de Diango y compañía, de esa voz quebrada y tal, pero no era incluso la intención primera. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Échame a mí la culpa, que es un tema abolerado, que es de Farrusquilla, un cómico que además apareció en la película esa, El alegre divorciado, de Paco Martínez Soria, de la coproducción, aparece ahí. Era un tipo de lo más divertido, claro, se cachondea de su propia desgracia amorosa en Échame a mí la culpa, ¿no? Échame a mí la culpa de lo que véase, cúbrete tú la espalda en el otro, y allá en el otro mundo, en medio infierno, encuentro el gloria. Bueno, que luego lo hizo maravillosamente el amigo Albert Hammond, ¿no? En sus discos de Spanish Album, ¿no? Dios mío, eres una biblioteca andante. Bueno, se trata de vivir, se trata de vivir, porque esta anécdota de Échame a mí la culpa, aparte de que Albert, sabes que he colaborado con él haciendo una adaptación, pero en esto tuve la oportunidad de hacer también una especie de biografía de Martínez Soria, y una de las anécdotas que me contaba dice, pues no sabe usted que conocí a un cómico allí que hacía, digamos, del nuevo novio de la mujer de la que él que quería divorciarse, ¿no? Porque llega Martínez Soria a México y cree que se puede divorciar, etcétera, ¿no? Y entonces ese personaje es el compositor de Échame a mí la culpa, ¿eh? Entonces que es un hombre que además luego se ve que no tuvo mucha suerte económica, pero se lo pasó genial en toda la vida. Pues eso, y entonces, bueno, pues dejó esa canción como otras que es un emblema universal de lo que es pero precisamente esa situación un poco cómica de decir, sabes a ciencia cierta que me engañaste, que lo que te prometiste se te olvidó, ¿no? Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Sí, es otro. De alguna forma, tu victoria es una derrota. Fíjate, Tu victoria es una derrota. Siempre el que traiciona en amor pierde. Siempre pierde. Porque el amor gana cuando se entrega. Claro. Siempre cuando se entrega el amor gana. Ya ha ganado. No necesita ni siquiera ser recompensado. Ya ha ganado. Ya has emitido esa cosa. Primero has liberado fuerza del interior. Eso ha mejorado tu ecosistema interno. Y luego le has obligado al otro a jugar bonito. Si juega mal, pues... Si juega mal, luego se arrepentirá. Seguro. Porque allá en el otro mundo, en vez de gloria, encontrará infierno, ¿no? Mira, ¿cómo vamos? Así vas atando todas las cosas. En vez de gloria encontrará infierno porque, bueno, no, hay que portarse bien, hay que hacer caso a la mamá, lo que nos decían de pequeño. Hay que ser bueno. No te lo decían por tontería ni clericalismo. Es decir, te lo decían desde el lado más mundano, porque siendo bueno, hasta ablandas los corazones de las más brutales fieras, ¿no? Exacto, sí, hablamos del capítulo de bondad, ¿te acuerdas? Entonces, siendo bueno,
o teniendo la voluntad de serlo, pues entonces te abren 1000 puertas y además siempre acabas ganando dinero, siempre te acaban protegiendo, encuentras alguna chica maravillosa de vez en cuando, te acogen, acércate más, te invitan a cenar, todas esas cosas. Ay, señor, bueno, tal y le como puedes está... cantar al oído eso de acércate más, ¿no? A ver si tal y como está la sociedad, Carlos, aprenden un poco a acercarse más. Sí, y si es no necesario. Es para acabar así no hay que tener miedo. Todos sabemos... Todos sabemos que sí, que si vamos con miedo, normalmente fallamos. No hay que tener miedo a nada, es decir, no hay que tener miedo a nada. ¿Tú no crees que lo contrario al amor justamente es el miedo? Bueno, vamos a ver, no, el amor el amor mete dentro el miedo también. Sí, o sea, fíjate, el amor es tan potente, el amor es tan potente que si lo pusiéramos, imagínate, ahora cuando aquí trabaja el realizador con las diferentes cámaras y los suficientes tomas, ¿no? Sí. Entonces, es la misma situación con diferentes tomas. Si cogieras ese diagrama fantástico, verías que una parte, cuando tú vas a comunicar amor, una parte te estás muriendo de miedo. También es una señal de que es amor de verdad. Bueno, o sea, el amor es tan poderoso que integra el miedo. Y por lo tanto, al integrar el miedo... Ya no hay miedo. Bueno, no. Lo convierte, lo incorpora también en su lógica natural y lo lleva de compañero. Porque luego, claro, no se puede ser temerario. El miedo puede derivar y ha de evolucionar en prudencia. Siempre has de ser prudente, siempre puede pasar algo. Hablamos de un miedo, sí. Bueno, sensato, va pero acompañado a mí, de la yo sensatez. me quedo con el amor de ese que no sé si te la va... entrega. Sí, eso es lo mejor. Sí, usted, señora, usted crea que existe el amor. Yo creo que existe el amor, por supuesto que sí. Además, yo lo siento constantemente. Claro, no, yo al menos todos los días, o al menos intento proyectarlo y ponerlo en todo, incluso mi trabajo, que es el que guía como viajero, emocional que me definen, pues entonces ahí voy subido al caballito del amor todo el día. Gracias, viajero emocional. Gracias, muchas gracias. Acércate siempre que quieras aquí y siempre. Gracias a todos por seguirnos y por ser tan asiduos, cada vez más, y me alegro mucho. Sí, señor, sí, tenemos ya una pequeña familia, ¿no? Pues me alegro un montón. Hasta pronto, bona nit. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.